creemos que lo que se requiere para tener éxito es trabajar muchísimo en el intelecto, muchísimo en la teoría. Todo lo que has estudiado alguna vez o toda la información que tienes te va a servir de algo, pero en el camino, ya en la práctica, tú vas a encontrar eso que te va a gustar hacer, tú vas a encontrar a lo que te quieres dedicar y muchas veces quizá incluso no va a tener nada que ver con tu carrera universitaria. El éxito de tu vida y la felicidad la vas a encontrar en la práctica, en la cancha. Hola, bienvenidos a La U de la Vida Podcast, un espacio creado para conocer, debatir y dialogar todas esas cosas que no se aprenden en las aulas, pero sí en la vida real, contadas desde la perspectiva de sus protagonistas para que puedas identificarte, inspirarte y al final escribir tu propia historia. Yo soy Jazz Acuña y hoy seré tu host. Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar cuál es el conocimiento que pesa más a la hora del éxito. Si el conocimiento intelectual o este conocimiento emocional que mucho hemos oído hablar hoy en día. Voy a contarles un poco en contexto parte de mi historia y de otras historias para ir ejemplificando lo que sucede en este aspecto y de esta manera poder brindarles información valiosa para que al final ustedes puedan elegir y puedan tomar cualquier información que les pueda contribuir. El objetivo de esta conversación, de este podcast, de esta información que les quiero compartir es que sea de utilidad y practicidad para todos ustedes. Comenzamos. Muchos de nosotros creemos que lo que se requiere para tener éxito y construir nuestros sueños es trabajar muchísimo en el intelecto, muchísimo en la teoría, en entender las cosas, en ir a los libros, en estudiar una carrera universitaria, en tener la mayor cantidad de conocimiento posible para sentirte listo y preparado para afrontar un sueño, para afrontar una meta, para llevar a cabo algo en tu vida y ser alguien. Entonces nunca nos sentimos completamente listos y preparados porque siempre creemos que hay algo más que conocemos y estamos ahí estudiando, estamos ahí buscando en libros, buscando en la teoría todo esto que de algún modo nos haga sentirnos seguros. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no te estoy diciendo que estudiar, que prepararnos, que conocernos sea importante. Absolutamente no, es muy importante, pero bajo mi punto de vista no es lo más importante. Y te quiero contar por qué. Yo creo que el sistema educativo actual, el sistema tradicional en el cual muchos de nosotros hemos vivido y hemos pasado a lo largo de los años, es un sistema que a mi parecer es un sistema ya caduco. ¿Por qué? Porque es un sistema que nos invita a estudiar algo que quizás para el momento en que nos graduamos ya no sirve, ya no está vigente. Es un sistema en el cual te enseñan un paso a paso, siempre digo by the book, de las cosas que se deben hacer, de cómo se debe hacer y es como muy esquematizado, muy lineal. Muchas veces en muchas de las materias que estudiamos en la universidad tenemos que aprender conceptos, tenemos que memorizar conceptos y dejan muy de lado esta practicidad. Dejan muy de lado todas estas herramientas blandas que más tarde en nuestra vida profesional son el pilar o la construcción del verdadero éxito. Y esto es lo que te voy a contar y te quiero contar un poquito de mi historia. Yo siempre quise o me gustaba ser buena estudiante porque creía que ese era el camino al éxito y adicionalmente porque me parecía que la nota representaba algo de lo que yo era. Gracias a Dios, en la universidad sobre todo este camino, esta forma de pensar fue evolucionando y tuve la suerte, y yo digo suerte porque no fue algo que sucedió porque yo así lo planeé, sino que tuve la suerte o tuve la intuición de escoger una carrera que definitivamente me gustó, una carrera como amplia en la cual me pude desenvolver en diferentes áreas y que realmente me siento feliz de haberlo elegido, pero sé que para muchas
muchas personas este no es el camino, este no es el recorrido o esta no es la realidad y se sienten frustradas o creen que dependen de su carrera universitaria y creen que esto les define, creen que una carrera te va a definir o va a determinar lo que vas a hacer después. Y la verdad es que muchas veces lo único que tienes que tomar en cuenta es que todo lo que has estudiado alguna vez o toda la información que tienes te va a servir de algo, pero en el camino, ya en la práctica, tú vas a encontrar eso que te va a gustar hacer, tú vas a encontrar a lo que te quieres dedicar y muchas veces quizá incluso no va a tener nada que ver con tu carrera universitaria. Entonces, a lo que me refiero es que este sistema educativo nos impone ciertas cosas desde hace muchos años y nos impone ciertos paradigmas sociales, ciertos paradigmas culturales para decirnos que debemos hacer las cosas de una y de otra manera, pero la realidad es que el mundo cambió. La realidad es que hoy por hoy tus habilidades blandas, saber vender, saber expresarte, saber manejar tus emociones, saber comportarte, tener una relación saludable contigo mismo, con tu cuerpo, tener una relación saludable con el dinero, aprender a lidiar con los fracasos de la vida y entre muchísimas más temas que les podría colocar sobre la mesa, realmente hacen la gran diferencia del verdadero éxito de la vida. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis y decir que el éxito de una persona no tiene que ver con el éxito tal como nos lo pintaron en Hollywood, como casarte, tener hijos, escalar lo que más puedas en una empresa, llegar a ser el gerente, el presidente o yo qué sé, todas estas ideas que determinan el éxito de las personas y que nos hacen creer que si no encajamos o no seguimos ese mismo esquema, no estamos siendo exitosos, cuando la verdad es que tú tienes que encontrar la medida de tu propio éxito. Y la medida de tu propio éxito solo la vas a encontrar cuando te encuentres a ti mismo y cuando encuentres tu autenticidad, eso que te encanta hacer, eso que te encanta hacer, eso que tú le puedes contribuir al mundo y por lo cual vas a recibir un intercambio económico dando eso que amas hacer. Pero ese no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere de una serie de pasos y conocimientos de ti mismo para que llegues a ese lugar y puedas vivir esa vida. Pero antes de eso también requiere que nos den esta información, que nos brinden esta información y que no nos hagan pensar que somos raros o que no encajamos o que somos inservibles o que no vamos a tener éxito, porque te vuelvo y te repito, el éxito es una medida de cada individuo. Para uno sí va a ser tener millones de dólares en una cuenta, una casa, varios carros, viajar por el mundo, qué sé yo. Y para otros el éxito va a ser vivir una vida tranquila, poder viajar, yo qué sé, tener mucho tiempo, tener relaciones muy ricas y miles de cosas en las que cada uno va a determinar qué es el éxito para cada individuo. Y es por eso que te quiero contar y te quiero transmitir esta información para que si la estás viviendo o puedes inculcarles este conocimiento a tus hijos o hablar de este tipo de temas, te saques este paradigma de la educación per se y de tener un título y de luego estudiar otra carrera y otro título, porque el éxito de tu vida y la felicidad la vas a encontrar en la práctica, en la cancha. Yo creo que el 5% de lo que yo estudié en la universidad y quizás en mi maestría lo aplico en mi vida real. Porque la realidad es que en la práctica, en la cancha, ensuciándome, metiendo goles, perdiendo, ganando, dándome de tropezones, llorando, es donde de verdad he podido entender cuál es mi camino y he podido ver cuál es mi metodología o mi método
sin que esto haya requerido seguir la metodología o el método de alguien más. Ayer justamente hablaba con un cliente y decía, es que yo no quiero ser Coca-Cola, porque primero no soy Coca-Cola, pero lo más importante, no me quiero parecer. Es esa información y esa autenticidad la que nos lleva a ser diferentes y la que nos lleva a triunfar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Esa autenticidad y ese conocimiento propio de nosotros mismos, la que nos lleva a vivir de nuestro propósito y a que nuestra vida al final del día tenga sentido. Cuando salimos de ese encajar en el mundo tradicional y en todas las ideas que nos dijeron que debían ser de una forma en particular. Y entonces aquí es cuando comienza para mí, o comenzó este proceso de crecimiento y este proceso de expansión y este proceso de la verdadera felicidad. Primero entendiendo que la vida tiene varios matices y que podría ver a la vida siempre como un mar que algunas veces lo navego en calma y otras veces lo navego en medio de la turbulencia, pero en las dos situaciones siempre llevo conmigo la felicidad, siempre llevo conmigo una perspectiva clara que en cualquier situación está diseñada siempre a mi favor, siempre en un propósito que una fuerza superior, llámese Dios, está controlando y está jugando para mí, para que yo pueda siempre aprender algo nuevo, para que pueda ir de un nivel a un siguiente nivel. Entonces, en este esquema he descubierto que trabajar en mi interior, que trabajar en ese conocimiento de quién quiero ser, en ese conocimiento de entenderme como ser humano en todos mis matices, en ese conocimiento de aceptar, amar y abrazar todos mis miedos, abrazar mis zonas oscuras, entender cómo lidiar con el fracaso, entender cómo aceptar y lidiar con todos los no que me dijeron, para luego tener todos los sí que esperaba, aprender a ser brutalmente honesta con todas las cosas que hago y con todas las cosas que soy, aprender a tener una voz. Y esto es tan importante, la voz que quieres decir, que quieres tener tanto para tu empresa, tanto en tus relaciones personales, aprender a ser quien tú eres, desde una manera humilde, desde una manera vulnerable, pero desde una manera 100% real, una manera que te conecta con esa esencia y te permiten que las otras personas sientan lo que tú eres, vean tu realidad y de esta manera te conectas completamente con el mundo, con la vida, con lo que de verdad importa. Y este conocimiento no lo adquirí en las aulas. Este conocimiento me tomó muchísimos años de estudiar, de estudiarme, de ir hacia capas profundas, de vivir muchísima incomodidad, porque salir de tu zona de confort realmente es algo de valientes. Y aquí salir de tu zona de confort sería inclusive expandir tu zona de confort, poco a poco, a medida que tú te vas sintiendo más cómodo, para encontrarte con todas esas cosas que muchas veces queremos guardar debajo del tapete para que nadie más las vea, porque es tan difícil, es tan escalofriante a veces encontrarte y mirarte con todos esos miedos, con todas esas dudas, con todas esas incertidumbres, con todas estas cosas que nadie nos enseñó cómo malabarear en la vida, pero que al final del día son las cosas que nos llevan a la consecución de nuestros sueños, a la consecución de nuestras metas. Y aquí quiero citar esta frase tan linda que es: no importa si no llegas a la meta que querías, posiblemente vas a llegar a una mejor o a otra que tú ni siquiera te lo imaginabas, pero tener esa visión clara de la meta y seguir ese proceso te hace convertirte en una persona extraordinaria.
te hace ir a tu mejor versión, que yo siempre digo que nuestra mejor versión es nuestra versión original, la versión que siempre estuvimos destinadas a ser, porque somos co-creadores de nuestro creador, que es Dios, y a través de esa energía maravillosa, cuando nos fusionamos, podemos darle vida en este mundo físico al verdadero propósito que nosotros tenemos. Pero eso requiere ir hacia capas profundas, eso requiere navegar hacia nuestro interior y requiere que nos veamos frente a un espejo y nos hablemos de nuestras propias verdades, nos veamos y tengamos esa relación directa con nosotros mismos para ir a ver todas esas creencias, todas esas heridas, todos esos perdones que nos faltan dar, que nos merman todo el tiempo la energía que podemos estar depositando en las cosas que valen la pena, en las cosas que nos van a hacer felices, porque al final del día yo creo que todo ser humano debería tener el propósito aquí en la Tierra de dejar una huella, de dejar este mundo y este planeta un poquito mejor de lo que estaba cuando tú no estabas. Y si todos y todo este conocimiento y todo este sentimiento se podría expandir hacia todos nosotros, esto podría ser una realidad y el mundo fuera diferente. Cuando tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia y tú te conviertes en ese cambio que quieres ser o que quieres ver en el mundo, porque tu propio cambio produce esa ola en cadena para generar cambios trascendentales en tu vida primero y en la vida de otros. Pero todo está regido a ese trabajo interior. Eres como el reflejo de todo tu mundo exterior, y del mundo exterior es de cómo está tu mundo interior. Cuando tú aprendes a manejar tu mundo interior de la manera más expansiva, de la manera más equilibrada, de la manera más amorosa, entendiendo que entre los días grises y los días soleados, que entre la lluvia y entre el sol resplandeciente, siempre hay oportunidades, o de eso se trata la vida, de eso se trata esta historia. Aprendes a vivir con una perspectiva diferente, aprendes a vivir con un propósito. Y vuelvo y te repito, eso requiere un trabajo profundo, eso requiere que vayas a tu interior y siempre resumo todo en elevar los niveles de conciencia. Tener conciencia básicamente es darte cuenta de las cosas, es dejar de vivir en ese piloto automático en el cual las cosas te pasan y te pesan y eres una víctima de la situación o una víctima del entorno. Y cuando empiezas a tomar conciencia es cuando te colocas esa capa de superhéroe o te colocas en el papel del guionista, del que decide qué puede hacer. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que soy, con lo que tengo, con los recursos actuales para dar esos pasos? Y vas dando esos pasos de fe y te vas dando cuenta que al final del día el único que se autosaboteaba eres tú mismo, el único con el cual siempre debiste vencer, por así decirlo, eres tú mismo. Son tus ideas, son tus creencias, son tus pensamientos. Y al final del día, cuando ves la película así de clara, así de completa, es cuando te vas acercando a dar los pasos mucho más firmes hacia la consecución de tus sueños. Y aquí diría, cuando llegas a esa etapa de coherencia en la cual te alineas con tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, ahí simplemente es cuestión de tiempo para que todo lo que quieres se manifieste en tu mundo real, porque ha encontrado una tierra firme, ha encontrado ese equilibrio, esa alineación, esa congruencia para que las cosas simplemente sucedan y te van a suceder. Y es como fácil decirlo y muy romántico hablarlo, pero ya en la práctica requiere de muchísimo trabajo interior y requiere de un trabajo interior en el día a día, en las cosas que te van pasando, en los fracasos que vas teniendo, en los días grises o en los días más hermosos.
tú en esos momentos te estás viendo a ti, te conviertes en el observador que está observando la situación y está viendo cómo cada vez diseñar las cosas de manera más objetiva, con mucha expansión y mucha abundancia desde ese autoconocimiento. Me encanta la palabra del metapensamiento, que es verte a ti mismo para ir moldeando, para darte cuenta cómo reaccionas, cómo actúas, cómo transitas por cada una de las situaciones, y tú ir viendo que al final del día no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Y es por eso, y todo este contexto que les he mencionado, es para llegar a la conclusión o para llegar al punto de que si tú te expandes, todo en ti se va a expandir, tus relaciones personales, tus relaciones profesionales, cualquier tipo de relación se va a expandir contigo y va a poder progresar, va a ir subiendo de niveles. No te vas a volver a encontrar con el mismo problema o con la misma situación, porque ya vas a haber aprendido de él y vas a poder seguir en ese proceso de evolución, que es el punto de estar en este planeta Tierra y en esta humanidad, porque ya has tomado conciencia, ya te estás dando cuenta, ya no eres una víctima de los sucesos, sino que todo el tiempo tomas acción y ves las cosas desde una perspectiva que te puedan contribuir. Y más allá de eso, ves cómo esas acciones que tú haces también contribuyen a otros y te conviertes en un eco de esa expansión. Y todo esto con el único objetivo que creo que todos tenemos de ser felices. Y después de todo esto, cualquier conocimiento que tú decidas incluir, cualquier tipo de información intelectual y teórica, va a dar frutos y te va a funcionar, porque primero tú estás preparado y eres tierra fértil para hacer de esa información o de esa teoría en la práctica algo que funcione. Cuando tú te encuentras completamente desalineado, perdido, triste, te sientes el villano, la víctima de tu historia, no te sirve de nada ser un genio, no te sirve de absolutamente nada toda la teoría o todas las herramientas que puedas tener a tu disposición, porque simplemente ni siquiera las vas a poder ver, ni siquiera las vas a poder usar. Pero cuando tú mismo en tu propia vida y en tu propia esencia aprendes a trabajar con cualquier herramienta que te viene, porque tú eres de esa tierra fértil, todo florece. Y aquí también pongo y recalco mucho la historia del bambú chino. El bambú chino es una planta que los primeros 5 años su raíz crece hacia adentro. Entonces, a los ojos del mundo no se puede divisar la grandeza de lo que está sucediendo. Así mismo sucede en nuestras vidas, y cuando estamos en este proceso de crecimiento personal, en este proceso de conocimiento, va a haber muchas cosas en tu vida y las personas a tu alrededor van a creer, y tú mismo vas a creer que no está sucediendo nada, pero resulta que estás trabajando, que estás sembrando esas raíces firmes que te están preparando para sostener, como el bambú, que al final del 5.º año crece hasta 25 metros sobre una raíz extremadamente fuerte. Y ahí vas a ir viendo resultados, vas a ir viendo el resultado de haber trabajado de adentro hacia afuera, de haber pelado todas las capas, de haber sanado tu relación con tu padre, con tu madre, tu relación con tu niño interior, tu relación con el dinero, porque todo lo que somos está cimentado en las creencias y en las historias que nos contamos desde niños. Y cuando no logramos tener éxito en algo, no logramos culminar o cumplir con algún sueño, es porque no nos hemos hecho las preguntas correctas y no hemos tomado conciencia de eso que se requiere sanar
para ir a ese otro lugar, de eso que se requiere abrir, de eso incómodo que no queremos ver, pero que es tan necesario porque ahí yace el verdadero secreto y la verdadera respuesta de absolutamente todo. Y son procesos largos, son procesos incómodos, son procesos profundos, son procesos que te van a tomar tiempo, pero bien vale la pena ese tiempo en cualquier etapa de tu vida, porque lo que coseches después simplemente va a ser tierra fértil. Y con esto no te quiero decir que cuando tú tengas todo este conocimiento y cuando hayas trabajado en tu interior, tu vida va a ser perfecta y ya no vas a tener nunca problemas y ya no, en la vida no van a existir vicisitudes. Por supuesto que no, porque somos seres humanos y estamos en un planeta, en un lugar donde las cosas y la forma en la que estamos viviendo es parte del proceso de la vida. Pero vas a contar con todas las herramientas y con todo el conocimiento en tu interior para poder surfearlas de manera más placentera, con facilidad, con gozo, con gloria, con gracia, y vas a darte cuenta que la vida es tremendamente interesante y que todos esos retos y que todos esos miedos y que todas esas puertas que se te cerraron siempre tuvieron un propósito superior. A veces vemos como que el mundo se nos va a acabar cuando tenemos algún problema, cuando alguna puerta se nos ha cerrado, pero ya en nuestra propia vida tenemos este ejemplo de que no fue el fin del mundo, de que las cosas simplemente tomaron un rumbo diferente, y cuando ves en perspectiva te das cuenta que no cambiarías absolutamente nada porque todo tiene una razón de ser. Pero para entender estas cosas, para tomar conciencia, para estar en ese lugar de poder hablar así, de poder sentir así, después de poder actuar así, tienes que haber trabajado y vas a tener que seguir trabajando, porque no es como que te gradúas de esto y se acabó. Es un proceso de toda la vida y es un proceso muy interesante. Yo creo en mi recorrido y en este proceso de encuentro, de vuelta a casa y de vuelta a mi versión original, a la versión a la cual Dios quiere que llegue para conectarme con su propósito, que posiblemente es muy superior al mío. Es cuando me convertí en madre, porque pude ver la vida desde una perspectiva completamente diferente y pude por primera vez aceptar mis miedos, mis limitaciones, verme humana, dejar de creer que ser perfecta era la medida del éxito, y encontré en la incomodidad, en la imperfección, en el dolor, todas esas herramientas o todos esos monstruos que antes no quería ver como la base de mi siguiente nivel. Y eso me hizo increíblemente feliz. Después de haber pasado por un proceso doloroso, por un proceso de duelo, por un proceso incómodo, me lleva a estar viviendo despierta, estar viviendo en conciencia. Entonces, al final del día, ¿cuál conocimiento pesa más? En la vida todo es un equilibrio, el conocimiento intelectual y el conocimiento emocional, pero definitivamente, si tu inteligencia emocional, si el conocimiento de ti mismo está bien cimentado y tienes todas estas herramientas blandas, sabes cómo manejar y surfear las vicisitudes de la vida, todo conocimiento intelectual va a tener frutos en ti. Todo el proceso de tu vida va a ser más ligero, no fácil, pero ligero, porque entiendes que las cosas son así, porque entiendes que la motivación es algo que va y viene, pero lo que sí hace la gran diferencia es cómo tú te manejas, es cómo creas hábitos, es cómo creas disciplina, es cómo te envuelves en este nuevo esquema de crecimiento desde adentro hacia afuera y colocas cualquier información del mundo sobre tierra y sobre raíces fértiles. Que tengan un lindo día. Chao, chao.